ejemplo, se acordarán de en algún momento habíamos hablado de esta papa, ¿sí? Ay, esta papa está muy fea, de la papa esta, y habíamos hablado de que su representación en el espacio, sí, tenía ciertas características, ¿no? La papa ocupaban un lugar en el espacio y podíamos integrar mediante la caracterización de su volumen mediante un diferencial de volumen. El diferencial de volumen podía estar en muchas coordenadas, en coordenadas cilíndricas, ¿sí? En coordenadas esféricas. Apague su micrófono, por favor. Voy a apagarlo yo, no se preocupe. Alguien aquí tiene mucho ruido y no sé quién es. Muy bien, entonces habían platicado de eso y habían platicado de que las coordenadas pueden ser cilíndricas, esféricas, rectangulares. Y había una especie como de propiedad, ¿no? Por ejemplo, que dependía del espacio, que iba a estar en función de x, de y y de z, ¿sí? Esto era una función escalar. A ver. Esta función escalar, pues, podía ser casi cualquier cosa. Y, por ejemplo, se desempeñaba a lo largo de todo el volumen. Por ejemplo, no sé, una función escalar que dependa del lugar donde te posiciones en esta papa, por ejemplo, puede ser... que puede ser, vamos a imaginarlo, algo sencillo. Imagínense que, no sé, es una bobada, pero imagínense que una función escalar es el sabor. Y el sabor, dependiendo de dónde algún matemático, loco, un físico, del sabor, ha determinado que la función x cuadrada más y ze a la x, y, z determina lo salado. Bueno, entonces esta función escalar, ¿sí? Que es una función de x, de y y de z, ¿sí? O sea, depende de estas tres cosas, pues ese sabor estará esparcido a lo largo de todos los puntos. Voy a hacer un poquito más grande, ahí, no tan grande, a lo largo de todos los puntos de aquí de esta papa, ¿vale? Entonces, a lo largo de esta papa, pero a lo largo y ancho, todo dentro de volumen, si nosotros cortamos un pedacito, if we take an slice of this papa, this potato, ¿no? Vamos a cortar un pedazo de la papa, ¿sí? Y podremos notar que esta característica de sabor pues está a lo largo porque esta cosa es sólida, ¿sí? Entonces, eso más o menos representa, y era la pregunta que yo les hacía el día de ayer. ¿Qué mido o qué me dice esto, ¿no? La doble integral en un dominio determinado de una función de x, de y y de z con un diferencial de superficie. ¿Qué me dice esta cosa, no? ¿Qué mido, no? Y calculamos este asunto y erróneamente quizá les di un parecer medio extraño. Vamos a ver si puedo, bueno, no lo puedo ya, traerme la imagen, pero habíamos comentado de una función cuadrática y eso. En realidad lo que significa es de que en este caso vamos a dibujar la misma papa, ¿sí? Esta papa, ¿sí? Tiene una superficie que voy a cubrir aquí con un colorcito medio extraño, ¿sale? Esta superficie de la papa, ¿sí? La superficie de la papa completa, esta superficie
el pedacito de superficie ds, o sea, vamos a ampliarlo, ¿sí? Este ds, este pedazo de superficie, pues tiene todas las características de la papa y puede estar, en este caso, parametrizada, ¿sí? Y puede estar definida de muchas formas. ¿Qué hace especial esta manera de entenderlo? Pues bueno, que la manera en que parametrizamos nos da una forma de verlo en el espacio, ¿sí? Parametrizar es una manera de poder determinar, de poder caracterizar todos los puntos de la superficie mediante el comportamiento de este vector R de U y V. Sí, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué onda con U y V? Bueno, lo que pasa es que este U y V en realidad, bueno, voy a ponerlo en rosa, este U y V en realidad representan sus características de dominio de la papa, ¿sí? ¿Sí? En esta región, en este dominio, pues la función existe, para eso era el límite y todas esas cosas que calculamos. Entonces, sobre este dominio podíamos ejercer una parametrización y por tanto nacía nuestra famosísima expresión que ya yo creo que ya la tienen memorizada hasta el cansancio, donde la función era en realidad la función era de la parametrización de estas características y la manera de encontrar cada uno de los puntos de la superficie era que este diferencial, ¿sí?, estuviera caracterizado por un vector en ambas direcciones, ¿sí? Y cada de esos vectores, pues, dimensionado según el parámetro de que se tratase, ¿no? Entonces, por eso teníamos esta concepción de la parametrización, ¿sí? Entonces, en realidad, esta área correspondía a esta área que en realidad era el dominio de la función, ¿sí? Eso es lo que mide en particular esto. Imagínense ahora que el mismo sabor, esto que estoy aquí, x cuadrada y z a la x y z, x cuadrada, ¿qué dije? X cuadrada y z, ok, más z a la x y z, determina el sabor, ¿no? Pero ahora ese sabor estará a lo largo de toda la superficie, ¿sí? De toda la superficie. Cuando quitemos un pedacito de cáscara nos va a estar diciendo, entonces, nos va a estar diciendo cuál es el sabor o cuál es cómo se comporta este sabor a lo largo de la superficie de la papa y ya no al interior con la integral volumétrica que hemos practicado. Obviamente no es sabor, ¿verdad? Obviamente puede ser densidad, densidad de campo eléctrico, densidad de campo magnético, densidad de carga superficial, puede ser tensión superficial, pueden ser características físicas definidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta función cobra importancia. Ahora, se puede determinar esto en en una forma muy particular, ¿vale? Vamos a pensar como al principio, vamos a pensar que tenemos, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos ahora la superficie como las habíamos pensado, ¿no? La famosa sabanita y bueno, esta famosa sábana, pues acuérdense que desde el principio del curso habíamos platicado que esta era una función. En este caso vamos a ponerle g porque ya la f la estamos ocupando. Es una función g de x y de y, ¿sí? Dependiendo del punto x y de y donde nos postremos, ¿sí? Esto va a ser x y y esto va a ser z, que va a ser z igual a g, ¿no?
dependiendo del punto donde nos postremos, donde nos ubiquemos, pues vamos a tener un valor, ¿no? Ahí esto está muy oscuro, ahí está. Donde nos ponemos en un punto x, y, pues vamos a tener un valor de la función, ¿sí? Y va a corresponder a g1, x1, y1, de x1, y1, ¿sale? Y así podremos determinar cada uno de los puntos donde encontremos, ¿no?, un valor para esta función. Vamos a dar el dominio de esta misma manera, ¿sí? El dominio de esta forma paramétrica, ¿sí? Y este dominio vamos a representarlo como lo hemos venido representando, ¿sí? Como x, pues que equivale a x, y, pues que es la misma y que, ya llegó Jesús Pérez, y que, pues en este caso z, ay que fea z, Dios mío, en este caso z, pues es una función de x y de y. Vamos a ver cuánto varía, ¿sí?, con respecto a estos vectorcitos. Vamos a recordar hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Bueno, lo mismo es volver a tomar un pedacito, llevárnoslo, vamos a, esta función de x y de y tendrá un diferencial de superficie, porque esto es una superficie, ¿sí? Tendrá un diferencial de superficie y vamos a ver cuánto varía ahora con respecto a estos parámetros ya conocidos, ¿no? R de x, R de y, ¿sí? ¿Cuánto varía R de x y R de y en este asunto? Bueno, pues varía con respecto a lo que habíamos platicado, ¿no? Recuerden que R de x, pues será entonces la derivada con respecto a x de cada uno de los componentes, ¿sí? Ahí. Estos vectores, pues en realidad se caracterizan por ser las variaciones en todas las orientaciones de la función, ¿no? En este caso esta función pues tendrá valores de x, tendrá valores de y tendrá valores g de x y de y, x, y, g de x y de y, ¿sí? Y bueno, todo esto tendrá sus componentes en i, j y k. Esto es una definición que ahí viene en el Stuart. Bueno, no viene así como lo estoy platicando yo, pero Stuart no se desgasta en dar definiciones muy triviales, ¿no? A final de cuentas, r de x, ya entrando en materia, pues vamos a hacer las derivadas. X de x va a ser 1, o sea que va a ser r de x, pues la variación en x va a ser igual a la unidad, porque va a ser fiel a cómo varía en x. En y, pues esto no va a valer, ¿no? Y en lo demás, pues va a ser la derivada de g con respecto a x, ¿sale? De igual manera, voy a quitar esto, está como quede más. Igual, de r de y va a ser lo mismo, ¿no? Coma. La manera en que varía la parametrización en cuestión de y va a ser lo mismo, pero ahora va a ser la derivada de g con respecto a g. Ay, qué fea g, Dios mío. Hoy sí estoy un poco impreciso, más que otros días, ¿sí? Con respecto a y. Derivada parcial porque hay más variables, ¿no? Entonces aquí, pues esto va a estar en i y en k, y esto va a estar en j y en k. De igual manera, ¿no? Para poder hacer esta forma base de la que hemos estado platicando todo el camino, recuerden que esto nos va a llevar a un valor. Me está saliendo un poco feito, pero no se preocupen. Esto nos tiene que llevar a la forma base que habíamos platicado un poco, ¿no? Pero ahora, en vez de pues, recuerden, ¿no? Aquí arribita habíamos comentado,
que iba a ser función de la parametrización, ¿sí? Y que era función de x, de y y de z en realidad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Vamos a platicar esta misma forma base, pero ahora vamos a llevarla a un espacio un poco más conveniente, f de x, y, z, ¿sí? ds, y ahora vamos a llevarla a x, ¿sí? Y esto va a ser g de x y de y ds, ¿no? Pero ojo, recuerden que este ds era en realidad, y ya lo habíamos comentado, ¿no? Este debe ser en realidad la razón de cambio de x contra la razón de cambio de y. En este caso hemos parametrizado contra sí mismo, ¿sí? De x, de y, ¿no? Y entonces, pues ya, para no hacer largo el cuento, porque a final de cuentas, esto va a ser así, r de x plus r de y, ¿sí? Nos va a dar algo más o menos así, ¿no? Ya hacemos el producto cruz. Esto recuerden que viene de una matriz que hay que calcular, ¿no? Va a ser i, j y k. En este caso vamos a tener 1, 0, derivada de g con respecto a x, luego va a ser 0, 1, perdón, 0, 1, derivada de g con respecto a x, ¿sí? Esto vamos a hacerlo aquí. Es una definición para que vean de dónde salen las cosas, porque luego dicen, no, es que este profe se inventa las cosas. Bueno, no lo han dicho, pero no quiero que lo digan. Entonces, pues bueno, haciendo esta cosa, nos va a dar un valor bien definido, que pues se van a dar cuenta, ¿no? Por cofactores i va a multiplicar a 0, entonces va a quedar algo bien definido como menos la derivada de g con respecto a x menos la derivada de g con respecto a y más k, bueno, más 1 en realidad, ¿no? Todo esto va a estar en i, j y k. Y pues ya recuerden que necesitamos la norma de esto, ¿no? La norma de, pues necesitamos, pues en realidad lo que mide ese vector que resulta de esa parametrización, bueno, ese producto cruz, ¿sí? Entonces necesitamos hacer esto al cuadrado, ¿no? ¿Sí? La norma de esto es esto al cuadrado más, en este caso al cuadrado, más k, pues es 1, ¿no? Entonces ya tenemos todo. Y esto va a derivar, todo esto va a derivar en que nuestra integral original, que era esta, ¿sí? Pues ahora va a derivar siendo esta. Va a ser el mismo dominio, sí, pero ahora una función de x, de y de x y de y tendrá por diferencial esta derivada de g, que en este caso es z, con respecto a y al cuadrado más la derivada de z con respecto a x al cuadrado más 1, todo eso por su diferencial de área. Esta es una nueva definición y me van a decir, bueno, Inge, y esto pues la verdad pues, se me hace más complicado, ¿no? Esto se me hace más complicado. Pues en realidad no. La principal razón de que tengamos tres maneras, ahora fíjense, esta era la primera manera, esta era la segunda manera, donde anda por acá, bueno, si no la voy a poner por acá otra vez. Esta era la segunda manera, f de r de u y v, sí, ru cruz rv, sí, da, sí, esta era la segunda manera y esta va a ser la tercera manera, y son formas
de obtener el mismo resultado que es evaluar la característica a lo largo de la superficie y poder obtener una caracterización, ¿sí? Que son la misma forma de evaluarlo. Ahora tenemos tres maneras de evaluar la misma cosa y eso es muy útil, muy útil. Aquí en cálculo multivariable pues nos encargamos de ir desarrollando herramientas que nos vayan diciendo lo que necesitamos saber, pero cuando tengamos ya que entrar a mecánica de fluidos, teoría electromagnética, máquinas eléctricas, habrá que medir densidad de campo eléctrico, mecánica de materiales, habrá que entender características físicas de los materiales de acuerdo a cómo se comportan, cómo se caracterizan. Entonces ahí viene la potencialidad de estos cálculos. Ese es el ejercicio, ¿no? Dice, evalúe, ¿sí? Dice, evalúe. Recuerden que esta Z pues, puede ser algo lineal, no sé, longitud, puede ser calor, no sé, alguna variable física, ¿no? ¿Sí? Variable escalar, pues que es una función de la posición, ¿no? En este caso es directamente proporcional a Z, no sabemos qué, o sea, puede ser presión hidráulica porque es proporcional a la altura, ¿no? Y bueno, los cuyos lados S1, o sea, aquí, mucho ojo, punto número 1, necesitamos definir superficies. Y tenemos varias superficies. La primera, S1 dice, es el cilindro, o sea que S1 es este cilindrito, voy a ponerlo de naranjita para no perdernos, ¿sí? Es este cilindrito que ven aquí, ¿sí? Entonces, S1 es el cilindro, ¿no? Que vamos a hacer como un corte, voy a cortar aquí y pues se va a ver así, ¿no? Algo así. Desdoblado el cilindro se ve así, ¿no? Voy a ponerlo aquí, cilindro desdoblado. ¿Sale? Y esta es básicamente esta es la superficie que está aquí. Toda ahí. De ahí, S2, ¿sí? Dice, es el disco en el plano Z igual a 0, o sea que S2 es este que está aquí abajito. Es un disco, ¿sí? Y S3 dice, es la tapa, o sea que es esta tapa que está aquí arriba, ¿vale? Y esa cosa pues es algo así, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, aquí pues es lo mismo, ¿no? Y acá pues es la misma cosa, ¿no? Entonces, mucho ojo, porque entonces tenemos que hacer tres integrales. Sí, voy a quitar este monigote de aquí porque la verdad está muy feo. Son tres integrales, entonces tenemos que hacer la superficie total, la evaluación tendrá que ser, ¿sí? De la superficie 1 más la superficie 2 más la superficie 3. Y eso es la parte importante, ¿no? Porque va a ser el total de tres superficies. Entonces vamos a hacerlo, vamos a definirlo de una vez para rápido. Ya a estas alturas del partido se van a dar cuenta que pues la superficie tiene forma cilíndrica, ¿no? Vamos a verlo aquí. Si la superficie tiene forma cilíndrica, voy a quitar esto de aquí, aguantemos. Si la superficie tiene forma cilíndrica, entonces vamos a llevárnoslo a coordenadas cilíndricas. Si se acuerdan de las coordenadas cilíndricas, sí, pues claro, x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y z pues era igual a z, ¿no? Eso definía las coordenadas cilíndricas y esto lo tienen bien claro, ustedes lo aprendieron, son unos haces de ya de las coordenadas. Entonces, pues esto nos lleva a una conclusión bien sencilla, que podemos atacarlo según como nos toque la facilidad, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas, pues
podemos decir que al menos en la totalidad para este que está aquí, pues podemos decir que esta superficie, S2, va a ir de 0, al menos en teta, ¿no? Va a ir de 0 a lo que valga teta hasta 2pi. Eso estamos seguritos. Ahora el radio va a ser igual a 1. Eso no hay pierde. ¿Vale? Vamos a seguir practicando un poco de las siguientes superficies. Vamos a comenzar con esto. Si queremos hacer entonces la parametrización, queremos encontrar este asunto de R teta cruz RZ, puesto que para cualquier cálculo el radio va a ser igual a 1, pues vamos a hacerlo, ¿no? Nos va a dar algo así. Voy a escribirlo, ¿sí? Para los que llegaron tarde, ¿sí? Caracterizamos la superficie, ¿sí? Hicimos lo que veníamos haciendo desde antes, la definición de este diferencial de área por medio del producto cruz, de los diferenciales, de las variaciones paramétricas, por decirlo de algún modo, ¿sí? Ya que resolvimos la matricita, encontramos que para este caso era igual a 1, ¿sí? Era igual a 1 el producto R de teta R de Z, y pues bueno, el diferencial de área era fue esta convención, ¿no? Ahora, sí, estamos que ok, que el meeting se acaba en 5 minutos. Entonces, para esto, no hicimos más que sustituir nuestra fórmula, la función de x, y, z, que en este caso es proporcional a la altura, ¿sí? Sustituimos lo que ya habíamos obtenido. En este caso lo que habíamos obtenido es este 1, y el dA es de z de teta, por eso lo pusimos aquí. Aquí no se ve, pero aquí hay un 1, multiplicando todo. ¿Qué hicimos después? Sustituimos 1 más x por los límites del área, ¿no? Porque el área está definida en teta, pues muy sencillo, el redondel de esta superficie que puse en color verde, pero en x comienza en el plano igual con 0 y acaba en el plano igual con 1 más x, que ya en coordenadas cilíndrica sería 1 más coseno de teta, porque r es igual a 1. Entonces, solo nos queda definir esta cosa, ¿no? ¿Sí? Z de z de teta. Y pues solo nos queda resolverlo. Bueno, resolviendo de z, pues queda z cuadrado sobre 2 y 1 más, sustituimos, ¿no? Qué feo con el lápiz. Coseno de teta al cuadrado, ¿vale? De teta. Ya resolviendo esto, pues hay que desarrollar el binomio. Está un poco como de flojerita, pues hay que hacerlo. Sacamos el 1 medio, me va a quedar el de 0, 2pi. Ok. Bueno, desarrollamos el binomio y recuerden que esta ya es de la penúltima clase presencial. Después ya pueden entrar a los videos. Vamos a ir subiendo más videos porque hacen mucha falta. Más que nada para mí, porque luego se me olvidan los contenidos. Va a quedar 1 más 2 veces la multiplicación del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Esto es un poco como yo preferí. Y ya vamos a el coseno cuadrado, recuerden, no va a quedar coseno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado de teta, y esto va a ser igual a 1 medio por 1 más el coseno del ángulo doble, ¿no? Qué feo coseno del ángulo doble me quedó. Voy a escribirlo bien.
de teta. Y resolviendo todo este asunto, pues ya nos queda integrar solamente, ¿no? Entonces va a quedar 1/2. La integral de esto va a ser pues, teta, ¿no? Entonces, si tuvimos, uno va a ser 1/2, va a ser teta, ¿no? Teta y 1/2 de todo lo demás van a ser 3/2 de teta. Más 2 veces el seno de teta, más 1/4 del seno de 2 teta, ¿no? Todo esto evaluado de 0 a 2pi. Ya aquí nos quedará entonces, hay que hacer el desarrollo completo, 1/2, que va a multiplicar a 3/2, vamos a hacerlo, ¿no? 3/2 por 2pi, más 2 veces el seno de 2pi, más 1/4 del seno de 2 por 2pi, ¿sí? Todo esto menos 0, ¿no? El seno de 0 es 0 también, pero vamos a ponerlo 0, más 2 veces el seno de 0, el seno de 0 es 0, entonces más 0, más 1/4 del seno de múltiplo, ¿no? Múltiplo de, todo múltiplo de pi, de 2pi, o en este caso el seno de 2, el seno de 2 por 0, pues va a ser 0, el seno de 0 es 0, ¿no? Entonces, esto va a ser 0. Entonces esto me va a dar igual a, van a hacerles el cuento largo, esto que resultó ser la integral de superficie, ¿sí?, de la función de x, de y y de z, ¿sí? En este caso, la propiedad de la posición espacial a lo largo de esta superficie me quedó 3pi entre 2, ¿sale? Lo pueden verificar después. ¿Sí? Pero esta es de la superficie 1, chicos. Vamos a ver qué pasa con la otra superficie. ¿Sí? Vamos a pensar en S2. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Pensemos en S2. Y bueno, recordaremos este S2. Va a ser S2 aquí, ¿no? La superficie, pero va a ser Z con la diferencial de superficie. Pero si Z en S2 vale 0, ¿sí? Porque Z en S2 es igual a 0, entonces pues va a quedar la doble integral de 0 de S, no importa lo que yo vaya a hacer, esto va a ser 0, ¿no? Entonces, pues aquí no hay tanto que buscarle, ¿no? Vamos a pensar, nos toca pensar en S1, ¿no? Pensemos en S3, ¿sale? Pensemos en S3. Y S3 está, pues, interesante porque vamos a parametrizarlo, o podemos pensar, sí, vamos a pensar la complicación que puede implicar esto, ¿no? Fíjense bien, podemos pensar que esta superficie, ¿sí?, va a ser una función, ¿no?, de la parametrización de u y de z. En este caso va a ser de z y teta, ¿sí? Pero z va a valer, ¿sí?, z va a valer 1 más coseno de teta. Entonces, habrá que hacerlo ahora con la misma, pero la superficie con la otra definición, ¿no? Y hay que volver a hacer, pero ahora al revés. Y esto va a ser un poco engorrosón, que esto puede ser más sencillo explicado si hacemos esto, ¿no? El dominio que habíamos planteado, z es 1 más x, ¿sí? Y habíamos comentado que podíamos hacer 1 más la derivada de z con respecto a x al cuadrado,
más la derivada de z con respecto a y al cuadrado. Todo eso en el área definida. Y esto tiene una consideración más interesante porque ahora pensando en que esta superficie 3, porque aquí está la superficie 3 bien marcada, ¿no? Si la superficie 3, esta superficie 3, la llevamos a coordenadas polares, ¿sí? Vamos a definir ese dominio de 0 a 2pi, de 0 a 1. Pues recuerden que en coordenadas polares el diferencial es... Ay, ya se me está acabando esto. Voy a quitar este monito de aquí porque me estorba. Sale. Va a ser entonces 1 más lo que vale x, que es el coseno de teta, ¿sí? Y bueno, va a ser 1 más la derivada de z con respecto a x, y la derivada de z con respecto a x, recuerden, ¿no? 1 más z, entonces la derivada de z con respecto a x, bueno, 1 más x, perdón. Ay, siempre haciendo tonterías. 1 más x, ¿sí? Esto es z. Entonces la derivada z con respecto a x pues va a ser 1 más, ahora creo que me excedí con él. Me excedí con esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y la derivada de z con respecto a y, pues no tiene, ¿no? Entonces, la derivada de área, bueno, perdón, el diferencial de área en coordenadas polares es r de r de teta. Ahora sí estoy escribiendo más feo que de costumbre. Ya está. Y miren qué cosas, ¿no? Esto resulta ser 0 a 2pi. No creo que hay que definir por qué esto, ¿no? Pero en dado caso que se requiera, recuerden que está definido, esta es la superficie 3, y lo que hicimos fue llevarla a coordenadas polares porque se refleja en coordenadas polares como un círculo, ¿no? Este círculo tiene radio 1 y por eso R va de 0 a 1, ¿sí? Y por eso teta va de 0 a 2pi, porque le da toda la vuelta esta superficie reflejada. Entonces, no habrá mucho que platicar de este asunto porque pues ya nada más nos queda hacer la cuentita. 1 más coseno de teta, esto va a ser raíz de 2, ¿no? Entonces vamos a sacar el raíz de 2 y vamos a integrar, ¿no? El 1 más coseno de teta. Esto pues es medio trivialón, pero hay que hacerlo, ¿sí? Nos va a quedar, ¿sí? De 0 a 1 va a quedar R más, porque este R va a multiplicar a esto, ¿no? Y R va a quedar aquí, R coseno de teta, ¿no? Entonces R más R cuadrada coseno de teta, ¿sí? De R de teta, y esto ya vamos a integrarlo, esto va a quedar R cuadrada, ¿no? Sobre 2, y esto va a quedar R cúbica sobre 3 por coseno, porque pues todo lo que no sea R va a ser constante. Entonces integramos raíz de 2 de 0 a 2pi, 1 medio de más 1/3, ¿sí? Porque pues vamos a sustituir el 1 del coseno de teta de teta, ¿sí? Todo esto
de teta. Y esto va a ser igual entonces Vianney Ramírez acaba de llegar al lobby. Y esto va a ser igual entonces a raíz de 2. ¿Qué está pasando? Raíz de 2. Pues esto, un medio de teta va a ser teta, ¿no? Sobre 2. Más, y esto es un tercio del coseno de teta. Derivada del coseno es seno. Entonces va a ser seno de teta entre 3. Esto es un 2. Entonces evaluado 0 a 2pi. Está de sobra decir, ¿no? Que pues esto va a ser 2pi sobre 2. ¿Sí? ¿Sí? Y esto va a ser, seno de 2pi va a ser 0, ¿no? Entonces no hay rollo. 0. Y ahora menos 0 sobre 2 va a ser 0. Y seno de 0 va a ser 0. Entonces queda 2pi sobre 2, queda pi. Entonces esto va a ser igual a raíz de 2 por pi. Este es el resultado de S3. Entonces vamos a hacer la suma, ¿no? Ya para poner el final de esta clase. ¿Suma de qué? De S1 más S2 más S3, ¿no? Las superficies. En realidad no es la suma de las superficies, es la suma de la evaluación de esta característica de x, y de z con las superficies, ¿no? Entonces va a ser esto de S1 más S2 más la doble integral que hicimos de S3. Esto va a ser igual entonces, ¿cuánto nos dio S1? Se hizo todo un rollo, ¿verdad? S1 nos dio 3 medios de pi sobre 2, o sea que va a ser 3 medios de pi más 0 más pi, ¿sí? Bueno, en este caso, más raíz de 2pi, perdón. Aquí me comí algo. Muy gacho, pero me lo comí. Entonces, raíz de 2 pi. Y entonces esto ya nos va a quedar el pi factor de 3 medios más raíz de 2. Ya está el resultado, chicos. Muy sencillo, pero les digo, es engorroso, laborioso, sí. Difícil, pues de ninguna manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta que les hacía ayer, ¿no? ¿Qué me decía, qué me dice este tipo de cuentas? Me dice la naturaleza o la evaluación de esta característica de x, de y y de z a lo largo de todas estas, de toda la superficie, ¿no? Comencé en un principio hablando de volumen, ¿sí? ¿Sí? De volumen sólido. Y ahora en integral de superficie estábamos hablando de la cantidad superficial de esto, ¿no? Entonces, mientras que en esta evaluación, valga la redundancia, medíamos o podíamos saber la característica escalar que definiéramos en el volumen, ahora para la papa, ¿sí? Esta papa está más fea, ¿verdad? Pero para la papa, para la superficie total de la papa en diferenciales, pues era fácil. Ahora podemos evaluarla sin ningún problema, ¿no? Todo esto con la integral de superficie. Y es sobre toda la superficie, ¿vale? Tenemos las tres maneras de evaluarlo. Esto lo que nos dice es que mientras la parametrización nos ayuda a evaluar esto, y cuando no se parametriza, pues se puede también evaluar mediante la forma tridimensional, solamente cotejándolo con la integral de área que ya habíamos visto en unos videos anteriores. Sale, chicos, suscríbanse al canal, no dejen de asistir. Saludos.